cuento. Ahora sí, nos metemos con la columna de Rodolfo Tailade. Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, Eva. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a meter con el tema de las facturas truchas del Lago Escondido, ¿no? Finalmente, truchas. Así es, efectivamente, un tema que nosotros venimos, sobre el que venimos machacando desde hace un tiempo, inclusive, acordate el paso de comedia mío cuando le llevé las facturas reales a Ercolini, todo tenía que ver con esto, digamos, ¿no? Las facturas reales que terminaron formando parte de una denuncia por intimidación que hizo el juez me hizo el juez contra mí, pensando, no sé, que las bolas de fraile en realidad eran granadas, los vigilantes pensó que no eran colegas de Ercolini, sino eran otra cosa. Pero bueno, desde ese momento que nosotros venimos insistiendo con el tema, y ahora ha surgido la información dura de parte del organismo que está encargado, digamos, ¿no?, de analizar este tipo de cosas, que es la AFIP. Pero antes de llegar a lo que dijo la AFIP respecto de las facturas del Lago Escondido, lo que quiero hacer es un mínimo repaso de digamos, yo diría la historia de la impunidad. La historia de la impunidad, que es básicamente cómo el sistema judicial argentino se tiró de cabeza para tapar la granada esta, y está haciendo lo imposible para que esto termine definitivamente archivado y olvidado por todos los argentinos. Entonces tenemos que la primera etapa del encubrimiento consistió en lo que surgía de los propios chats, es decir, este vuelo a Lago Escondido de parte de jueces, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, responsables de medios, etcétera, que había sido pagado por Clarín, que está muy claro que lo pagó Clarín. La primera etapa de la maniobra de impunidad se surge del mismo chat, ¿no? En donde ellos decían, no, tenemos que pasar a la ofensiva, hablar de espionaje ilegal, es decir, en lugar de que se hablara de la dádiva y del viaje que Clarín le pagó a esta gente, que ellos intentaran desviar el foco para que se hablara de que el Estado los había espiado, de que estaban siendo víctimas de un dispositivo de seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí hablaba, no, hagamos una causa, pasemos a la ofensiva, decimos que esto es espionaje, que hablamos de cómo en la Policía de Seguridad Aeroportuaria se filtró la información de que viajamos, que es algo secreto. Bueno, planeaban algo que surgía del propio chat. También surgía ahí cómo había distintos periodistas que estaban llamándolos para averiguar si efectivamente este viaje había sido real, y esos periodistas luego dijeron que efectivamente habían sido contactados por los distintos viajes, los distintos huemules. Y resulta que eso es lo que a nosotros nos empezó a dar la pauta de que efectivamente era todo cierto. Es decir, los periodistas, lo que surgía de los chats era lo que habían hablado con los periodistas. Primera etapa de la impunidad, entonces estaban planteando esto. ¿Qué pasó con esto? Y de ahí surgía que Maíquez dije, ya hablé con la fiscal, acuérdense, ya hablé con la fiscal va a mandar todo para Comodoro Pi, quedémonos tranquilos. Bueno, efectivamente, habían hablado con la fiscal, pero no había sido Maíquez estaba mandándose la parte, estaba mintiéndole a los demás. El que había hablado había sido Casal, con la fiscal tratando de garantizar que esto no se fuera de las manos. Esa es la segunda etapa del plan de impunidad, que tampoco pudo avanzar demasiado, porque cuando se filtra la segunda tanda de los chats, la fiscal de Bariloche se dio cuenta que la estaban boludeando, porque hablaban de ella, ¿no?, como básicamente una cosa que no tenía ningún tipo de criterios y que iba a ser lo que ellos le decían. Cuando la fiscal vio esto, decidió cambiar, si tenía un plan o una idea para la investigación, la volvió a cambiar y se puso a investigar de manera profunda. Y ahí aparece el allanamiento al Lago Escondido, digamos a la empresa de Lewis, ahí aparece que el aeropuerto de Bariloche le entrega las cámaras y empieza
digamos a definirse cómo habían sido realmente las cosas. Entonces, cuando la fiscal cambia de idea y empieza a investigar en profundidad, se pone en marcha una tercera etapa del programa de impunidad, del plan de impunidad, que es que ya Darola, uno de los jueces uno de los huemules, jueces en lo penal económico que viajó allá, se presenta en Comodoro Pi y pide que algún juez tome la causa para traerla, es decir, para pedírsela al juzgado de Bariloche. Eso le toca al juez Ramos. El juez Ramos le dice, yo no voy a hacer lugar, la causa está bien en Bariloche. Sin embargo, ya Darola insiste, va a la Cámara, y en la Cámara Federal, la Cámara de Bruglia, Bertuzzi, Llorens y toda esa banda de rufianes, le dan la razón a Darola y le dicen a Ramos, no, vos, Ramos, te equivocaste, lo que tenés que hacer es traer la causa de Bariloche. Bueno, en definitiva, esto termina en la casación. La casación, ya lo hemos hablado acá, lo dije en una columna. La sala que interviene de casación es la misma que estaba ahí, que es uno de los que viajó. Sin embargo, los otros dos miembros de la sala no se excusaron por esta razón y le dieron la razón a los huemules, es decir, que la causa de Bariloche tenía que tramitar acá. En definitiva, esa fue la resolución que determinó que la causa viniera a Comodoro Pi, que es donde está desde hace algunas semanas. Y es acá en donde en este momento se está produciendo la cuarta etapa del plan de impunidad. ¿En qué consiste? En impedir que tanto la AFIP como el Ministerio de Justicia de la Nación se constituyan en querellantes en la causa y a través de eso puedan controlar la investigación, pedir medidas de prueba, participar de las distintas diligencias, es decir, tener un control riguroso de cómo va la investigación. La etapa de impunidad por la que estamos atravesando consiste en que Comodoro Pi, en este caso a través de Ramos, del juez Ramos, le diga que no, tanto al gobierno nacional para constituirse como querellante a través del Ministerio de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Y por qué la AFIP, que este es el dato más importante que ha surgido en estos días, por qué la AFIP se quiere presentar como querellante? Porque analizó las facturas, a pedido de la fiscal de Bariloche, analizó las facturas de Lago Escondido, es decir, del alojamiento del Lago Escondido y del vuelo privado que trasladó a todos estos funcionarios judiciales a Bariloche. Y en los dos casos, tanto en la factura de Hidden Lake S.A., que es la empresa de Lewis, como de Flisar, Sociedad Anónima, que es una empresa del avión privado que nos trasladó, la FIP detectó que eran facturas truchas, así como lo estoy diciendo. Lo dijo específicamente de esta manera: al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por Hidden Lake S.A. y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., que es la empresa del avión, se detectó una fecha de emisión inserta en los mismos que no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, la fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior. ¿Qué hicieron estos genios? Cuando sale la nota de página 12, todavía no habían salido los chats, la nota de página 12 del 17 de octubre, que dice que el 13 de octubre habían volado todos estos personajes a Bariloche. Hasta ese momento lo único que se conocía era eso, que se habían volado en un vuelo privado todas estas personas y que se habían encontrado allá con los dos principales responsables del Grupo Clarín. Entonces, lo que dice AFIP es que esas facturas que tienen fecha 13, es decir, 13 de octubre, el día que ellos estaban en Lago Escondido, fueron emitidas el día 17, es decir, el día que salió la nota de página. No pensaban emitir ninguna factura. Cuando salió la nota de página, ahí empezaron a armar todo y surge con mucha claridad del propio chat. Claro. ¿No? En eso Juan Maíquez es el que dice, no, hay que hacer una factura, vamos. Sí, Alicia Delgues va tirando la idea. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué descubrió ahora la FIP? Que efectivamente esas facturas, estos genios estas facturas se hacen por sistema, son facturas electrónicas, con lo cual tenés
todos los datos ahí. Cuando hicieron la factura fue el día que salió la nota de página. Pusieron a hacerla a las apuradas. El sistema te deja facturar para atrás también, poner una fecha predatada. Sí, pero lo que te deja poner la fecha en la factura del 13, pero nunca vas pero el día que se carga, claro, el día que se carga, el día que se carga está así. Entonces es un dato que la AFIP toma de manera concluyente para decir que estos son facturas truchas. Efectivamente son facturas truchas, y lo que se abre es un panorama bastante más complicado para los jueces y fiscales, no solamente en la causa penal, en donde claramente hay una decisión de dejar en la impunidad esto, de tapar como sea, y aún no tienen ningún empacho, aún cuando haya informes oficiales como por ejemplo el de AFIP, no les van a importar y van a avanzar igual. Pero también se les abre un problema en el Consejo de la Magistratura a esta gente, porque una cosa es que estés imputado por dádivas porque recibiste un regalo de Clarín, en este caso muy lujoso, pero también vos podés hablar de que participaron de la confección de facturas truchas, que es algo distinto. Podés hablar de que el juez Casial, por ejemplo, 2 días después de que terminó el viaje, sacó fallos a favor de Clarín. Una serie de cosas que no es solamente el viaje al Lago Escondido. Acá se abrieron como en abanico una serie de alternativas para enjuiciar a los jueces desde distintas, ya sea en la causa penal como en el Consejo de la Magistratura, que este informe de la AFIP viene a ratificar. Así que yo creo, Eva, que surgen otras cosas más bastante también repugnantes, ¿no? Por ejemplo, se conoce que el día que viajaron al Lago Escondido los llevaron en un helicóptero. 2 viajes, tuvo que hacer dos viajes, un helicóptero a un centro de esquí que estaba cerrado, digamos, por la fecha del año, y sin embargo lo abrieron para ellos específicamente, lo llevaron en helicóptero. Hasta ahora la empresa del helicóptero no aportó las facturas, pero ya está identificada. Todo eso a cargo de Clarín, que ahora lo que intentan es ocultar esta situación, es decir, que cada uno los pagó. Por eso también son falsas. La AFIP dice que se pagó en efectivo, pagaron en efectivo el viaje en avión, que lo pagaron 120.000 pesos cada uno en efectivo, algo que es muy barato, pero además las facturas son como te dije, son del 17, es decir, posdatadas, pero aparte es con diferencias de 1 minuto. Es decir, a las 13:58 emitieron la de Yadarola y 59 la de terrible. Una, y obviamente una semana después de que efectivamente haya existido ese viaje. Insisto, pusieron en marcha todo esto porque salió la nota en ese momento en página. Si no, olvídate, no nos íbamos a enterar nunca de esto. Y para cerrar, Eva, acá también están los chats, los famosos chats de D'Alessandro en el medio. De hecho nos enteramos por esos chats, y cada vez está más claro que esos chats dicen cosas que efectivamente pasaban en la realidad, es decir, son absolutamente verosímiles, y se va acercando el momento en el marco del procedimiento de juicio político en donde vamos a discutir esos chats, donde vamos a citar a D'Alessandro, a Robles y a todos los que tengan que ver con esta situación. Así que, Eva, la noticia de la semana es esta, la de el viaje cada vez más trucho de los jueces al Lago Escondido, y vamos a seguir de cerca la situación a ver cómo, si en definitiva esta maniobra de impunidad que están tratando de concretar ahora, impidiendo que la AFIP y el Ministerio de Justicia sean querellantes, se termina por consolidar y esto termina en la nada o